Ola, soy o Rosy Frixuelos e hoy vamos falar de publicidade e identidade. E lle que la publicidade busca xenerar mensaxes pales marques e al través de ellos vendenos servicios y productos. Unos mensaxes que busquen lecu nel público al través de ellos chisgos a la so identidade y a les sos emociones. Quier dicirse, el público escucha lo que llega a la patatina, lo que lo diferencia del resto. Por ejemplo, un mensaxe publicitario basado na to identidade. Si es asturiano y apoyes la to cultura y la to lingua, ¿cómo es posible que todavía non seas seguidor de la canal Dorros y Frixuelos? Otro ejemplo, Mayada nunca compartiría este vídeo en sus redes sociales. ¿Tú es un asturiano guay o es como Mayada? De xoro que ya visteis una de las mejores campañas publicitarias que se fixeron en el Estado. Sí, estoy falando del anuncio de Lola Flores. Pintar es muy fácil y divertido, pero para que quede bien y para siempre, tienes que pintar con pintura Titanluz. No, menón, el de Cruzcampo, el anuncio que revive a Lola Flores para mostrarnos la importancia de lo propio y la necesidad de volver a los raigaños. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Sí. Nesta campaña, este icono de la identidad andaluza y por extensión de la identidad española, bueno, daquella época onde falar de identidad andaluza era falar de identidad española, porque agora todo pasa pela peñera de la Puerta al Sol y lle todo mucho más aburrido. Bueno, eso, neste anuncio Lola Flores dialoga con artistas emerxentes de Andalucía para dirixirse a las generaciones nueves y reivindicar l'orgullo identitario. Que é verdad que este anuncio llega nun momento onde lo tradita de moda ante el moderneu madrilano, pero bueno, de eso ya falaremos. A ver, que estoy enredillándome. Nesta campaña de Cruzcampo dan la vuelta a los estereotipos para reivindicar la autenticidad de lo propio nun momento de globalización. Non é la primer vez que esta marca de cerveces usa la so identidad andaluza, la so diferencialidad, en contraposición con la globalización. Cruzcampo ya fixo campañas que utilizaron la poesía de Lorca o que contrapunxeron el sur, que pa ellos yera la diversión, col norte, que según ellos ye la seriedad. Sí, home, sí. Nestas campañas publicitarias, los códigos, el lenguaje y la cultura preséntense como defensores de la diferencialidad entre la uniformidad, como una marca de país entre la imposición de la universalidad. Y eso mismo podemos verlo en esta campaña de la empresa gallega Larsa, donde la misma lingua va para mostrar la importancia de la diferencia de lo propio, en contraposición con la uniformización, representada aquí a través de la lingua castellana. Dixéronos. El líder nacional es inalcanzable. Pero aquí facémolo así. E somos a marca máis comprada en Galicia. Es vacas, pastando. E dixéronos. Sin agrupadores no hay éxito. Pero aquí facémolo así. Que cada un leve os que queira. Es vacas pastando. Y agora toca falar de la representación de lo asturiano na publicidade. ¿Cómo foi esa visión de lo que somos que se representó a través de la publicidade? Pues esa imaxe empezó a fixarse nes primeras décades del siglo XX e güey todavía podemos vela nes tiendas de souvenirs o nel mesmo stand de Asturias en Fitur. Foi unha imaxe que empezó a construirse con les primeres postales turístiques que representaban a los asturianos como xente amable, silencioso e rural que cantaba e bailaba en metá de los praos verdes d'una rexión primitiva. Son escenas idealizáis, destinadas al visitante y que buscaban la ilusión del tipismo más que representar de verdad la nuestra cultura tradicional. Y más, la verdadera Asturias rural quedaba al marxe destas imágenes y difícilmente podía identificarse con ellas. Estos tipismos asturianos fueron bien ceo usados por les marques para ganar compradores a través de mostrar que llenen productos asturianos. El ejemplo más importante tenemoslo en Sidra el Gaitero, famosa en el mundo entero, que utilizó la imaxe del músico que lle dá nome. Un icono que todavía güey, más de un siglo después del nacimiento de esta marca, todavía lle un de los más identificativos de Asturias. Y ejemplo de eso atopámoslo na campaña publicitaria más famosa y más exitosa fecha por una marca asturiana. A mí no me gusta la grasa, aquí no hay, pero me encanta la leche, y como esta no hay ninguna igual. Central lechera asturiana, leche
leche desnatada sin igual. ¿Díxote de alguna vez un madrilano que la to llingua nada más valía para falar coles vaques? Pues ya sabes dónde bien. Nestos anuncios vemos vaques, vemos gaites, vemos iconos o tópicos de la identidad asturiana usados para vendernos un producto. Si casi estos elementos están fuera d'un común que idea más peso, d'un territorio que tiene les sos rellaciones y experiencias propias. Quiere decirse, nun saquen un rendimiento real de la diferencialidad. Nun saben crear una marca que genere afecto. Comprendemos que el Tastura derrota pásase con un buen trago. Somos asturianos, porque teamos onde teamos. Siempre llevo un momento para tornar a casa. Tierra Astur. Alimentamos tu orgullo. Esta campaña de Tierra Astur y el único ejemplo que podemos mentar de campaña publicitaria de una empresa asturiana que use la nuestra tierra como de algo más que un paisaje de montes y playas. En este anuncio vemos un territorio con historia, con xente, con sentimientos, con lingua y mesmo con personas que tienen que marchar fuera de la so casa para ganar les faves. Hai xente que fai coses. Hacen cosas. Pero esto ye un rara avis porque la mayoría de les marques nada más tomen el paisaje como reclamo. Val nada más con mirar pa les campañas turísticas del Principado, ese paraíso natural. Y un paraíso natural muy asemellado al nuestro tienenlo en Galicia, en Cantabria, en Irlanda. Y estas cosas las refuga a ese paisaje turístico deshumanizado ye la base d'una campaña fecha por una marca de cerveces catalana. Ja sabem el que tenim. No necessitem que ens ho expliquin amb anuncis a les nostres cales d'aigües transparents, plenes de models joves i guapos i el paisatge mediterràniament espectacular. Ja sabem com és de preciosa la nostra costa i quanta gent ve a somiar aquí els seus estius. Però sabem més coses. Coses que els que marxen al setembre no es poden ni imaginar. Coses que aquests anuncis no t'ensenyaran. El miedo a la diferencia non ye rentable. Una marca nada más va a integrarse en la vida de las personas si ye quien a compartir emociones y experiencias con ellas. Porque además de consumidores, somos ciudadanos de un territorio. Y más nada, que espero que vos prestara mucho este vídeo y si queréis saber más cosas del tema este de identidad y publicidad, deixo vos aquí l'enllace d'un de los vídeos que fixo el youtubeiro gallego Hola Son Mario reaccionando a la campaña publicitaria de los supermercados Gadis, que si no lo visteis recomiéndovoslo porque va a prestaros mucho. Y eso, que espero que vos prestara el vídeo, compartirlo en vuestras redes sociales, facéis vos seguidores de la canal, dai al like, todo el rollo que cuento siempre en todos los vídeos. Y nada, que nos vemos en el vídeo próximo. Tallueu.